Dios les bendiga en esta hora. Es un privilegio para mí llegar a ustedes nuevamente para poder cumplir con uno de los mandatos del Señor, que es discipular. Es muy importante para nosotros el poder establecer este contacto con ustedes para darles seguimiento a todo lo que el Señor nos ha indicado y poder llevar de esta manera a la práctica el diseño que Dios quiere que nosotros tengamos. Qué importante ha sido en estos días trabajar sobre los temas: somos hijos de Dios, somos hijos de nuestro Padre Celestial, una iglesia familia. Y bueno, estas enseñanzas han traído a nosotros un fortalecimiento, pero también han traído un cambio de mentalidad. Por eso para nosotros es muy importante seguir la secuencia y que podamos ir viendo los pasos que debemos dar para alcanzar ese estilo de vida que el Señor quiere para su iglesia, para usted y para mí. Por eso estamos hoy dispuestos y con todo el corazón para poder enseñar y ministrar las cosas tal y como se nos han enseñado. Le he recordado siempre que estamos trabajando sobre el manual de identidad. Es un manual que nos está llevando al entendimiento de cómo vivir como esa iglesia familia, cómo vivir como esa iglesia como cuerpo, cómo vivir en esta tierra y poder ser de esa manera los modelos que el mundo va a ver para poder desear, anhelar estar con nosotros también. En esta hora vamos a dedicarnos a trabajar la lección número 6 de nuestro manual de identidad. Le recomiendo tener su manual a su mano, le recomiendo tener una Biblia, pero también un cuaderno de notas para poder ir anotando aquellas cosas que el Señor nos puede estar revelando, nos puede estar dando en este momento. Así que hoy iniciamos nuevamente con este discipulado para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un honor llegar hasta su hogar, su oficina o donde quiera que nos esté contactando en este momento. Pues hemos entendido que hay hermanos, discípulos que están en el aeropuerto o están en alguna estación de bus o en algún transporte y desde ahí pueden ellos estarnos viendo a través de su internet móvil. Pero también sabemos que hay hermanos en sus oficinas, en sus casas, que están contactándonos, haciendo una conexión con nosotros para poder desarrollar cada tema y poder de esa manera edificar al cuerpo de Cristo. Hoy nos toca ver la lección número 6 de nuestro manual de identidad. Y el tema que hoy vamos a trabajar es el tema: somos una iglesia como cuerpo. Esto es muy interesante y lo vamos a ver en tres aspectos. Uno, su importancia. Dos, su orden. Y tres, su organización. Es importante notar que cuando nosotros entendemos el concepto una iglesia como cuerpo, nos damos cuenta inmediatamente sobre el cuerpo humano, cómo ha sido formado, de qué manera está estructurado, vemos su orden y la importancia que tiene para nosotros el cuerpo humano. Definitivamente es una forma en que Dios quiere que veamos a la iglesia también. Por eso hoy vamos a ver esos tres aspectos y las preguntas para reflexionar tienen que ver con tres preguntas hoy. La primera de ellas es así: ¿cómo se expresa una iglesia que vive como un solo cuerpo? Bueno, pues definitivamente todo estará en el orden, todo estará bien organizado y cada uno tendrá su importancia dentro
del cuerpo. La otra pregunta es, ¿cree usted que el orden juega un papel importante para vivir como se debe y no como se puede? Definitivamente, cuando no hay un orden, cada uno hace lo que puede. Pero cuando hay un orden, cuando hay ubicación, cada uno hace lo que debe, no lo que puede. Usted y yo no fuimos llamados a hacer lo que podemos ni lo que queremos, sino lo que debemos. En base a eso, la iglesia como cuerpo necesita que le demos importancia, orden y organización. Ahora, la tercera pregunta para reflexionar dice, ¿de quién dependerá el funcionamiento de cada persona? ¿De quién? ¿Del pastor o de Dios? Pues definitivamente cuando nosotros hablamos del funcionamiento, tiene que ver con ubicación y con el entendimiento de que Dios es el que nos ha colocado en el cuerpo como Él quiso. Definitivamente esto nos va a llevar a un desarrollo, pero también nos va a llevar a un crecimiento espiritual. El texto para memorizarlo encontramos en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, que dice de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mire qué importante cuando el apóstol Pablo revela la iglesia como cuerpo, nos da una serie de ejemplos y nos muestra la realidad de la iglesia en la actualidad. Vemos a esta iglesia de Corinto como una iglesia a la cual Pablo la midió, la pesó y no dio el resultado, no dio la calificación. No fue una iglesia que dio la talla. Como hoy en día podríamos medir hoy las iglesias y podríamos darnos cuenta también que muchas no están dando la talla. Pero lo interesante de esto es que a través de la enseñanza, cada uno de nosotros va a ir progresivamente haciendo los cambios y quitando aquellas cosas que no nos pertenecen y agregar aquellas que nos van a dar la importancia, el orden y la organización, el desarrollo para que esta iglesia sea una iglesia como cuerpo. Qué importante es entonces entender esta parte de la escritura que nos habla que somos un cuerpo. Y aunque tiene muchos miembros, dice, no todos los miembros, dice que todos los miembros forman el cuerpo de Cristo. Bien, veamos en el contenido de la lección. En el contenido de la lección encontramos que el apóstol Pablo nos habló sobre específicamente la iglesia de los Corintios. Esto indica que esta iglesia, aunque tenía revelación, esta iglesia tenía manifestaciones de dones, esta iglesia tenía la manifestación de Dios, habían cosas extraordinarias en la iglesia, pero era una iglesia que estaba en desorden, una iglesia que no estaba ubicada, una iglesia que el apóstol Pablo cuando la midió la llamó una iglesia carnal. Esto es preocupante, pero al mismo tiempo es una enseñanza para nosotros, para que en la actualidad nosotros nos miramos y podamos comprobar los cambios que debemos hacer y hacia dónde nos tenemos que dirigir, hacia dónde tenemos que apuntar. Todo lo que pasó en la iglesia de Corinto nos va a dar a nosotros luz sobre las cosas que debemos y no debemos imitar de ellos. Pues definitivamente cualquiera podría haberle dado un 100 a la iglesia de Corinto cuando se oye de sus dones, sus manifestaciones, del poder del Espíritu, de los ministerios, y podríamos haber dado un calificativo de 100 por lo que oímos, por lo que ellos estaban
experimentando. Pero ya en la vivencia como cuerpo, definitivamente había una deficiencia que había que corregir. El apóstol Pablo no se dejó guiar por lo que vio en las manifestaciones de Dios, sino en el estilo de vida que cada uno de los discípulos, de los miembros del cuerpo de Cristo tenían. Pues era una iglesia que se había convertido en una iglesia individualista, donde cada uno hacía lo que podía y algunos ni eso siquiera hacían. Era una iglesia que estaba en desorden. Por eso viene el apóstol Pablo y ahora viene y la ubica, la corrige y al mismo tiempo les da a cada uno el entendimiento de que como cuerpo cada uno se pertenece al otro. Nadie puede vivir fuera del cuerpo. Si yo cortara esta mano y dijera, bueno, no te quiero, y corto la mano, la podría dejar allí. Estoy seguro que esa mano no va a poder vivir porque no está unida al cuerpo. Pero el cuerpo sí va a poder vivir sin esta mano. Pero déjeme decirle, en el cuerpo todos somos importantes. Dice entonces acá, hablándonos, que cada miembro de esta iglesia de los Corintios vivía independientemente. Cada uno hacía lo que podía y lo que quería. Esto me lleva a entender que no era una iglesia que se sintiera parte integral de un todo. Cada uno vivía su propia función independientemente de lo que representaba ser una iglesia como cuerpo. Hubo actitudes, y esto es lo que tenemos que ver, que hubo actitudes que no le permitieron a la iglesia de Corinto vivir como un solo cuerpo. Aquí en 1 Corintios, por favor, busque conmigo en el capítulo 3, en el versículo 1, del 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos, no pude, dice, hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice Pablo. Ahora, ¿pero por qué son carnales? Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales, dice Pablo, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro diciendo, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo está mostrándonos a través de esta escritura que estas cosas que habían en la iglesia le daban un calificativo de una iglesia carnal, una iglesia en desorden, una iglesia con actitudes de independencia, una iglesia que no había aprendido a vivir como cuerpo. Si algo nos está expresando hoy Dios a través de su palabra, es que como cuerpo nos estamos unidos, estamos enlazados, encajamos cuando estamos en el orden correcto. Cuando se dan estos desórdenes, cuando no hay ubicación y cuando no hay organización en el cuerpo, déjenme decirles, es imposible vivir como cuerpo. Es imposible. Cuando yo digo la palabra imposible, es porque no se puede. Definitivamente nadie va a poder desarrollar, nadie va a poder crecer, nadie va a poder edificar, porque cada uno está haciendo lo que puede y lo que quiere. Ahora, el orden del cuerpo. El apóstol Pablo habla aquí en 1 Corintios 14, en el versículo número 40, el apóstol Pablo dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Una de las cosas que se van a notar cuando ya estamos trabajando
y en nuestra mente ya tenemos y en nuestro corazón el concepto de iglesia como cuerpo, entonces va a haber orden. Y en el orden va a haber ubicación, va a haber desarrollo. Cada uno va a cumplir su propia función, pero no aislado, sino en unidad como un solo cuerpo. El problema de esta iglesia es que no se estaba haciendo las cosas en orden. Y por eso es que Pablo la tiene que llamar a la reflexión y ordenarla para que tuvieran la claridad de entendimiento que son cuerpo, pero también para que ellos supieran qué tenían, qué habían recibido de parte de Dios y cómo funcionaba. Esto con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Pero algo más me llamó la atención de esta enseñanza, y es que la iglesia como cuerpo debe de preocupar cuánto tiene de Dios. A la iglesia le debe preocupar cuánto tiene de Dios, pero también cómo funciona y en qué orden se están haciendo las cosas. En apariencia todo se ve normal, pero interiormente hay problemas de ubicación. Y ese fue el problema de la iglesia. Todo se miraba normal, todo se miraba bien, todo pareciera que la iglesia estaba experimentando una gloria como nunca. Y de hecho había manifestación de Dios, pero en la vivencia como cuerpo era el problema de la iglesia. Una iglesia que no se había preocupado en cómo funcionaban las cosas. Sí sabían lo que tenían, pero no sabían su funcionamiento. Ahora, esto me lleva a mí a entender varias cosas. Cuando no hay ubicación, aquí hay un ejemplo de un automóvil que se le pueden poner las piezas en cualquier parte. Incluso hasta puede tener un motor, pero armado de una manera así en desorden. Y aunque tenga motor y aunque tenga todas las piezas y aunque el tanque esté lleno de gasolina, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Porque las piezas están en cualquier parte, están desubicadas. Y aunque son parte de las piezas de un motor, no van a funcionar. Y aunque tengan el combustible, no van a funcionar. De igual manera nos pasa con el cuerpo. Y es que el problema es el desorden que se produce cuando no entendemos que somos cuerpo, que tenemos un orden, que tenemos una función, que necesitamos organizarnos para poder funcionar correctamente como cuerpo. Entonces, eso le pasa a la iglesia. Y aunque en el ejemplo que le di del automóvil tiene combustible, la iglesia tenía el Espíritu Santo, pero esta iglesia no podía avanzar porque había un desorden. De igual manera, en la iglesia hoy en la actualidad puede tener muchos dones, puede tener muchos ministerios y pueden estar experimentando muchas manifestaciones de Dios, pero déjeme decirle, el problema es el estilo de vida que están viviendo como cuerpo. No podemos vivir independientemente del cuerpo. No podemos estar haciendo las cosas fuera del cuerpo. Necesitamos ser parte de este cuerpo para estar ubicados, ordenados y funcionar correctamente. Algo más. Estos ejemplos nos indican que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no siempre son las que se deben hacer. En otras palabras, le voy a explicar. Que yo pueda cambiar una bombilla, un foco, no sé cómo le llaman ustedes en su país, una luz, una linterna, no sé cómo le puedan llamar ustedes. El hecho que yo pueda cambiar y ya, ahora ya funciona la luz, no por eso soy electricista. Hay cosas que yo puedo hacer, pero hay gente especializada, hay gente que sabe hacer las cosas y que son hechos para hacer esas cosas. En la iglesia
yo no debo hacer lo que puedo. Yo puedo hacer muchas cosas, pero eso me desubica a mí y desubica a los demás, porque empiezo a hacer no solo lo mío, sino aún lo que no es mío. Y eso no permite desarrollo en los demás. Me desubica y desubica a los hermanos. Hay mucha gente que está desubicada hoy en día, que está haciendo cosas que puede, pero que no son las que le corresponden. Es importante para nosotros hoy la ubicación. Si algo Dios quiere es que usted encuentre su lugar en Dios, que usted sepa dónde lo colocó Dios para que usted pueda funcionar como lo que es, no como lo que no es. Dentro del cuerpo todos tenemos una función. Si alguien no está funcionando, es sencillamente porque está desubicado o porque no sabe cómo funciona en el cuerpo de Cristo. Entonces es importante para nosotros que hagamos las cosas que nos corresponden en el debido orden, en la debida ubicación. Porque la Escritura nos habla de eso a nosotros también aquí en esta Escritura. Vea lo que dice en el versículo 18 de 1 Corintios 12. Dice, mas ahora Dios, dice, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Qué importante eso, ¿verdad? Qué interesante saber que fue Dios quien dispuso dónde te iba a colocar. Y debido a tu ubicación, así es tu función. Por eso es importante entender que en la organización del cuerpo, óyeme bien, Dios ya colocó a cada miembro del cuerpo donde Él quiso. No escoges tú dónde estar en el cuerpo. No escojo yo dónde estar en el cuerpo. No nos corresponde a nosotros, ni siquiera a mí me corresponde decidir dónde va a estar el hermano, dónde la hermana o dónde voy a estar yo. No, es un acto soberano de Dios. Quiero que me vea y me escuche por un momento. Es un acto soberano de Dios. Es Dios el que dispuso, es Dios el que decidió, es Dios el que nos colocó en el cuerpo como Él quiso. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es el tener el orden, la organización, la ubicación, para que no nos entremetamos en lo ajeno, para que no estemos haciendo lo que no nos corresponde, para que no nos frustremos porque no me funcionan las cosas como le funciona a aquel? Usted y yo no escogemos ni los dones que queremos tener, ni el ministerio que queremos escoger. No podemos nosotros escoger. Es un acto soberano de Dios. Él es el que dispuso. Veamos lo que dice la Escritura nuevamente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién es el que dispuso su ministerio? Dios. ¿Quién es el que dispuso su don? Dios. ¿Quién es el que dispuso su funcionamiento? Dios. Debido a la ubicación, así es tu función, así es la manera como debes funcionar. Y ese fue el problema de la iglesia de Corinto, que aunque tenían dones, ministerios, manifestación de Dios, estaban en desorden y cada uno hacía lo que podía y lo que quería. Y esto les provocaba a ellos la anulación de los dones de los demás, pero también el frustrarse porque no sabían cómo funcionaban como cuerpo. En el cuerpo hay muchos miembros y cada miembro cumple su función. Ahora, el cuerpo humano tiene todos sus órganos colocados en el lugar que le corresponden. ¿Para qué? Para que funcionen organizada y adecuadamente. Esto es muy importante. La iglesia de Cristo como cuerpo va a funcionar organizada y adecuadamente. ¿Cuándo?
cuando están ubicados, cuando saben que es Dios el que en su acto soberano dispuso dónde iba a estar usted y dónde iba a estar yo. Cuando entendemos esto, nadie compite con nadie. Nadie trata de hacerlo de otro. Nadie va a querer entrometerse en el don o en el ministerio o en la función de otro, porque no va a poder, no se va a poder, no funcionaría correctamente el cuerpo entonces. Ahora, todos los miembros de la iglesia, cuerpo, deben saber que lo que Dios les ha dado a cada uno es un acto soberano de Él. Ahora, nadie debe estar anhelando el don, ni el ministerio, ni la función de otro. Cada uno tiene su propia función, cada uno tiene su propio don, cada uno tiene su propio llamado y su propio ministerio. Funcionemos como cuerpo, funcionemos como tal para que adecuadamente podamos ir edificando el cuerpo de Cristo y de esa manera desarrollando lo que Dios nos ha dado. Esto va a traer a la iglesia bendición, beneficios, crecimiento, va a producir mayores manifestaciones de la gloria de Dios en medio de nosotros. Cuando yo empiezo a anhelar, a desear, a querer lo que otros tienen y no valoro lo que Dios me ha dado, eso me mantiene desubicado del cuerpo y sin función, haciendo otras cosas, pero que no fueron las que me mandaron a hacer. Cuidado con desubicarnos. Debemos mantener cuidado donde nos ha ubicado Dios para que funcionemos correctamente. Ahora, problemas que se dan por falta de ubicación. Uno de los problemas que se dan es que la iglesia hace lo que puede y no lo que debe, porque no tienen claro cuál es su lugar dentro del cuerpo. Y ya les expliqué, la iglesia no fue llamada a hacer lo que quiere ni lo que puede, sino lo que debe. Y eso va a provocar ubicación, pero la ubicación va a traer orden y el orden va a traer buen funcionamiento del cuerpo. 2. Los dones y talentos son desaprovechados por la iglesia porque hay hermanos que los tienen y no los usan. Cuando estoy hablando de problemas, estoy hablando de esto. Hay hermanos que se han acercado a decirme: hermano, ¿qué don tengo yo? Hermano, ¿usted sabe qué don tengo yo? Hermano, ¿usted me podría decir qué don tengo yo? La escritura es clara cuando dice que Dios puso cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad descubrir, saber cómo funcionamos para saber cuál es nuestra ubicación. Al desconocer esto, vamos a hacer entonces cosas que no debemos y no las vamos a hacer bien. Por lo menos van a decir algunos, ¿verdad? Por lo menos lo hizo usted, pero no es de por lo menos lo hice, sino es de hacer las cosas correctas en la ubicación correcta para que haya un funcionamiento correcto de todo el cuerpo. Así ni me estoy anulando yo, ni estoy anulando a mi hermano. No estoy menospreciándome yo, ni menospreciando a mi hermano. Es importante entonces para nosotros la correcta ubicación. Esos son los problemas que se pueden dar por falta de ubicación. Ahora, ¿cómo funcionar como cuerpo? Hay tres cosas aquí muy importantes. La primera de ellas es que funcionando como lo que somos. Y ya vimos el ejemplo de un carro no puede funcionar como una estufa, ni una bicicleta puede funcionar como una mesa. De igual forma, la iglesia no puede funcionar como lo que no es. La iglesia debe funcionar como un cuerpo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Si soy cuerpo, debo funcionar como cuerpo y no puedo funcionar de otra manera. Quiere decir que cada cosa ha sido diseñada para su función y el cuerpo tiene una función también específica. La segunda cosa, valorando y respetando lo que Dios nos ha dado. Es importante que no andemos menospreciando o anhelando los dones que otros tienen. Esto provocaría
un problema muy serio en el cuerpo. Por eso aquí dice, porque no eres mano, no eres del cuerpo, porque no eres pie, no eres parte del cuerpo. Hay un menosprecio, pero también eso me puede dar a mí el entendimiento que alguien no está conforme con lo que Dios le ha dado. Y eso hace que pierda valor y se le pierde respeto a lo que Dios nos ha dado. Ahora, si actuamos de esta manera, déjeme decirle, estaríamos manifestando inconformidad. No estaríamos de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Es Dios, en su sabiduría eterna, Él ha puesto los miembros del cuerpo como Él quiso. Él ha colocado esos miembros donde Él cree que deben funcionar correctamente. El deber suyo y el deber mío es ubicarnos para poder funcionar correctamente. Ahora, el tercer punto de cómo funcionar como cuerpo es mantener la unidad, apoyándonos, cuidándonos y honrando cada uno de los miembros. En el cuerpo yo tengo muchos miembros y los cuido, pero también el cuidado tiene que ver porque los honro. En el cuerpo de Cristo, de igual manera, todos funcionan de una manera distinta, pero unidas a ese cuerpo. Cada uno tiene su propia función, no aislados, no fuera del cuerpo, sino en el cuerpo. Y eso va a permitirnos a nosotros honrar, aprovechar el don o el ministerio que cada uno de los miembros del cuerpo tienen como función. Mantener la unidad. Recuerde que el vínculo perfecto es el amor. Ese es el único que nos puede mantener unidos como cuerpo. Y es muy importante para nosotros mantener esa unidad, apoyándonos. Mire, para que yo pueda tomar la taza de café que está aquí en mi escritorio, yo necesito de un brazo, de un antebrazo, de manos, de dedos, porque mi boca necesita que saciar mi sed. Ese es el buen funcionamiento. Cuando la iglesia funciona correctamente, se apoya, se ayuda, se cuida, se honra. Y esa es la manera como Dios quiere que nosotros funcionemos. Las ventajas de funcionar como cuerpo. Si usted me está viendo y está oyendo, se va a dar cuenta que hay ventajas. Y esas son las fundamentales hoy para descubrirlas. Ventajas de funcionar como cuerpo. Vea pues, la iglesia descubre y actúa con identidad cuando tiene conocimiento de cuál es su función a desarrollar dentro del cuerpo. Eso me da identidad. La mano es mano porque funciona como mano. El pie es pie porque funciona como pie. Y así todos los miembros del cuerpo funcionan porque tienen identidad propia, saben su ubicación, saben lo que son y funcionan como tal. La segunda cosa, cuando la iglesia funciona como cuerpo, todos tienen trabajo. Mire qué tremendo. Todos tienen trabajo. El que no tiene trabajo es simple porque no está funcionando como cuerpo. ¿Y usted por qué no está haciendo nada en la obra del Señor? Pues que no me han dicho que haga algo. Como cuerpo, usted tiene la responsabilidad de funcionar, de ubicarse en el lugar que Dios ya le dio y empezar a funcionar para apoyar, para cuidar, para edificar a la iglesia de Cristo. No puede venir usted a decirme que en el cuerpo hay algo que no funciona. Todo funciona en el cuerpo de Cristo. Todo funciona en el cuerpo humano. Todo tiene función, a menos que esté desubicado y no esté haciendo nada. Sencillo, no estoy haciendo mi función. Algo más. Estamos viendo las ventajas de funcionar como cuerpo. Cada miembro de la iglesia es compatible con los demás. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Ya explicaba yo,
Si yo tengo sed y mi vaso está aquí en mi escritorio, mi brazo, mi antebrazo, mi mano, mis dedos van a poder ayudarme a suplir esa necesidad en el cuerpo. En el buen funcionamiento va a haber desarrollo. ¿Por qué? Porque cada uno está cumpliendo su propia función. Esto es dentro del cuerpo de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? El estar viendo esto. Pero yo quiero que veamos aquí en Primera de Corintios, en capítulo 12, verso 21 y 22 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué dice ahí? Nos necesitamos. Por muy pequeño, por muy insignificante que pareciera, son necesarios. Y por eso es importante entender que al conocer que soy parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, tengo una función, tengo un lugar. ¿Pero para qué? Para ayudar al desarrollo, al crecimiento del cuerpo. Qué importante es entonces para nosotros entender esta escritura. Yo necesito todos los miembros de mi cuerpo para funcionar bien. Yo necesito tener mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies. Necesito todo mi organismo completo para poder funcionar bien. De igual manera, en la iglesia como cuerpo, todos somos necesarios, todos somos importantes, todos tenemos un valor, todos somos necesarios. Y por eso es que Pablo nos habla de esto. Porque no eres cabeza, no te necesito, o porque no eres pie, todos somos necesarios. No podemos menospreciar el lugar que Dios nos ha dado, ni menospreciar el lugar que Dios le ha dado a otros. Actitudes de la iglesia que no actúan como cuerpo. Vea esto. La iglesia no tiene identidad, es insegura y no sabe lo que quiere. Mire pues, qué tremendo es trabajar con una iglesia que no tiene identidad, que es insegura, no sabe lo que tiene que hacer, porque no sabe cómo hacer las cosas. Esto definitivamente es porque no se actúa como cuerpo, porque no hay ubicación, porque no hay orden y por consiguiente no habrá organización. Definitivamente necesitamos cambiar eso. La iglesia es irresponsable porque no sabe qué función tiene que desarrollar. Cuando hablo la palabra desarrollar con relación al cuerpo, estoy hablando que cada uno sabe ya lo que tiene que hacer y cómo funciona y de qué manera lo debe de hacer. En la iglesia va a haber buen funcionamiento, cada uno va a ser responsable porque sabe lo que tiene que hacer, cada uno, ubicados en el cuerpo. Y la tercera, los dones no son aprovechados porque no se están ejercitando. Al desconocer qué soy y qué tengo, definitivamente no solo estoy desubicado, sino ignoro lo que Dios me ha dado para edificar el cuerpo. Necesito llegar a Dios, llegar a su palabra y entender cuál es mi ubicación. Porque si soy cuerpo, tengo parte en ese cuerpo. Si soy miembro del cuerpo de Cristo, tengo una función. Necesito desarrollar, necesito funcionar correctamente para edificar a la iglesia de Cristo. Y estamos viendo ya ahora las recomendaciones que son importantes. En el cuerpo todos necesitamos ejercitarnos, pero veamos las recomendaciones. Tenemos dos recomendaciones que son importantes ponerlas por obra. Recuerde que son recomendaciones, no sugerencias, y esto nos va a llevar a que debemos desarrollarlas, buscarlas hasta cumplirlas. Dice en la primera recomendación: aproveche todas las oportunidades
que se le presenten para ejecutar los mandatos de adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios. Fíjese bien esto. Haciendo esto, podrá descubrir cuál es la función que le corresponde, que le compete a desarrollar, y los dones con los que usted fluye dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta qué importante es poner por obra los mandatos del Señor? Ahí usted va a descubrir qué tiene, qué es y cómo funciona. Le animo para que lo haga. Lo animo para que ponga por obra en estos mandatos y se ponga a disposición y empiece a ejecutarlos, y ahí descubrirá usted qué es, qué tiene y cómo funciona. La segunda recomendación tiene que ver que debe trabajar en equipo. Si usted no fluye en un don, otro hermano lo podrá hacer. De esta forma serán un complemento, el uno del otro. Amén. No todos tienen la misma función, no todos son la misma cosa. Cada uno está puesto en el cuerpo de Cristo como Él quiso, como Dios quiso, para que funcionemos. Pero si ese no es mi don, ¿por qué me voy a entremeter? Descubramos cuál es nuestro don, descubramos cuál es nuestra función, para que podamos desarrollar y de esa manera ejercitarnos y poder traer crecimiento a la iglesia de Cristo. En la evaluación tenemos aquí varias preguntas ya para terminar esta enseñanza. Y la primera pregunta tiene que ver, calificativo con el que Pablo identifica a la iglesia de Corinto porque no ejercían su función como cuerpo. Hay 4 respuestas. Definitivamente la calificó como una iglesia carnal. ¿Por qué? Porque habían celos, divisiones, habían pleitos, no había unidad. Cada uno estaba haciendo lo que quería y lo que podía. 2, actitudes que mostraba que la iglesia de Corinto no vivía en unidad ni en integración entre los hermanos. Claro, los pleitos, los celos y las disensiones. Eso nunca va a permitir trabajar en unidad. Y la tercera pregunta dice, ¿por qué adquiere identidad la iglesia? ¿Por qué? Porque sabe su función. La mano es mano por su función como mano. El pie es pie porque funciona como pie. Hay unas instrucciones para las últimas 2 preguntas, verdadero o falso. Dice así, ¿una iglesia que vive como cuerpo tiene libertad de hacer todo lo que puede? Falso. Porque entonces no estaríamos desarrollando, estaríamos desubicados y no estaríamos dejando que se desarrollen los demás. Es importante entender que cada uno en el cuerpo tiene una función específica. No fuimos llamados a hacerlo todo, pero sí fuimos llamados a cumplir una función específica. Y la segunda pregunta para terminar, a la iglesia no le debe preocupar cuánto tiene de Dios, sino cómo está funcionando y en qué orden lo están haciendo. Es falso. Sí le debe interesar a la iglesia lo que tiene, lo que es y cómo funciona. De esta manera la iglesia va a ser edificada como cuerpo y la iglesia va a funcionar correctamente. Qué interesante es haber hoy estudiado esta lección y entender que en la iglesia somos un cuerpo y que cada uno de nosotros cumple una función específica. Por eso es importante el orden, es importante la ubicación, es importante lo que debo hacer y cómo funciona, lo que soy, lo que tengo, cómo funciona. Y es importante que nosotros vayamos creciendo y desarrollando en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Haga lo que dicen las recomendaciones.
Empiece a trabajar en los mandatos y descubrirá qué don tiene, qué función tiene, y allí usted sabrá cómo funcionar y edificar el cuerpo de Cristo. Dios le bendiga, lo espero la próxima semana. Bendiciones.